En los campos por los que cruzaron los soldados desaparecidos, ningún campesino escuchó disparos u otras señales de confrontación. Un ejército evaporado en el aire. Y en 1711, durante la Guerra de Sucesión Española, 4.000 soldados iniciaron una expedición a los Pirineos. Hasta el último hombre desapareció en territorio propio, en una zona que conocían bien, antes de establecer el primer campamento nocturno. Flite seguía tan entusiasmado por el tema como 17 años atrás, cuando había escrito el libro. Se había olvidado por entero de la fruta y el cava y contemplaba a Sadler como si le desafiara a poner en duda su escandalosa teoría. A mayor escala, continuó el profesor, piense en las ciudades mayas de Copán, Piedras Negras, Palenque, Menché, Ceibal y varias más que fueron abandonadas de la noche a la mañana. En el año 610 de nuestra era, aproximadamente, decenas y hasta miles de mayas dejaron sus casas en un plazo de una semana, de un solo día, quizá. Parece que algunos huyeron hacia el norte y fundaron otras ciudades, pero existen datos de que innumerables miles desaparecieron sin dejar rastro, y todo ello en un lapso de tiempo increíblemente breve. No se preocuparon de recoger muchos de sus objetos de alfarería, herramientas, utensilio de cocina. Mis eruditos colegas dicen que la tierra en torno a esas ciudades mayas se hizo poco fértil, lo cual provocó la emigración de ese pueblo hacia el norte, donde la tierra fuese más productiva. Sin embargo, si ese gran éxodo fue planificado, ¿por qué abandonaron tantas pertenencias? ¿Por qué se dejaron el preciado grano de maíz para la siembra? ¿Por qué no regresó nunca un solo superviviente para saquear los tesoros abandonados en esas ciudades? Flite golpeó ligeramente la mesa con el puño. Es lógico. Los emigrantes no emprenden un viaje largo y arduo sin preparación, sin llevar con ellos todos los instrumentos que puedan serles de utilidad. Además, en algunas de las casas de Piedras Negras y Ceibal existen evidencias de que algunas familias partieron después de preparar elaborados platos, pero antes de comerlos. Esto parece indicar, sin duda, que la partida fue repentina. Ninguna de las teorías actuales responde adecuadamente a esas preguntas, salvo la mía, por extraña, rocambolesca e imposible que parezca. Aterradora lo es, añadió Sadler. Exacto, asintió Flite. El profesor se arrellanó en su silla, sin aliento. Advirtió que tenía vacía la copa, la llenó, la vació de nuevo de un trago y se relamió. El camarero se acercó a llenarle las copas. Flite devoró ávidamente la fruta, como si temiera que el camarero fuese a llevarse las fresas de invernadero antes de poderlas probar. Sadler sintió lástima por el pobre hombre que tenía delante. Era evidente que había pasado mucho más tiempo desde que el profesor comiera por última vez un menú caro en una atmósfera elegante. Me acusaron de intentar explicar todas las desapariciones misteriosas de la historia, desde los mayas al juez Crater y Amelia Earhart. Todo en una misma teoría. Es una absoluta falacia. Yo nunca mencioné al juez o a esa infortunada aviadora. A mí solo me interesan las desapariciones inexplicables, en masa, de seres humanos y animales, de las cuales ha habido literalmente cientos a lo largo de la historia. El camarero trajo croissants. Fuera, un relámpago surcó velozmente el cielo plomizo y puso su afilado pie en el suelo en otra parte de la ciudad. Su fulgurante descenso estuvo acompañado de un terrible estruendo y un rugido que resonó por todo el firmamento. Si después de la publicación de su libro se hubieran producido una nueva desaparición en masa inexplicable, dijo Sadler, esa teoría suya adquiriría una considerable credibilidad. Ah, le interrumpió Flite.
dando unos enérgicos golpes en la mesa con la yema de un dedo. Pero es que ha habido varias de esas desapariciones. Si fuera cierto, seguro que habría aparecido la noticia en grandes titulares. Yo conozco 2 casos y puede que haya más, insistió Flite. Uno de ellos hace referencia a la desaparición de grandes masas de formas de vida inferiores, concretamente peces. La noticia apareció en los periódicos, pero no despertó un gran interés. Lo único que preocupa a los periódicos es la política, los asesinatos y el sexo y las cabras de 2 cabezas. Hay que leer las revistas científicas para saber qué está sucediendo realmente. Así me enteré de que, hace 8 años, los biólogos marinos notaron una espectacular disminución en las poblaciones de peces de cierta región del Pacífico. En concreto, el número de ejemplares de determinadas especies se había reducido a la mitad. En ciertos círculos científicos hubo pánico al principio, temiendo que las temperaturas oceánicas estuvieran experimentando un cambio repentino que fuera a dejar las aguas despobladas de todas las especies, salvo las más resistentes. Sin embargo, posteriores observaciones demostraron que no era así. Poco a poco, la vida marina de la zona, que se extendía cientos de kilómetros cuadrados, recuperó su anterior abundancia. Nadie supo explicar qué había sucedido con los millones y millones de criaturas que se habían esfumado. La contaminación, sugirió Sadler, alternando los sorbos de zumo de naranja con los de cava. No, respondió Flite, mientras untaba de mermelada uno de los croissants. No, señor. Para causar una devastación tal en una zona tan enorme del océano, habría tenido que producirse el caso más grave de contaminación de las aguas de toda la historia. Un accidente de esa proporción no habría pasado inadvertido. Además, no hubo ningún accidente, ningún derrame de petróleo. De hecho, ningún derrame de crudo podría haber causado una catástrofe así. La región afectada y el volumen de agua eran demasiado grandes. Y los peces muertos no aparecieron en las costas, arrastrados por el mar. Sencillamente se esfumaron sin dejar rastro. Bart Sadler estaba excitado, podía oler el dinero, tenía presentimientos respecto a algunos libros y ninguno de estos presentimientos le había fallado nunca. Bueno, excepto tal vez aquella dieta de la actriz de cine que, justo una semana antes de la fecha de la publicación, había muerto de desnutrición después de subsistir 6 meses con poco más que pomelo, papaya, pasas y zanahorias. En esta ocasión estaba ante un bestseller fijo, 200.000 o 300.000 ejemplares en tapas duras, tal vez incluso más, 2 millones en edición de bolsillo. Si lograba convencer a Flite de hacer más popular y poner al día el árido material académico de El antiguo enemigo, el profesor podría pagarse su propio cava durante muchos años. Dijo que tenía conocimiento de 2 desapariciones en masa desde la publicación de su obra, insistió Sadler, animándole a seguir. La otra se produjo en África en 1980. Entre 2 y 4.000 miembros de una tribu primitiva, hombres, mujeres y niños, desaparecieron en una zona relativamente remota del África Central. Los poblados fueron encontrados vacíos, habían abandonado todas sus pertenencias, incluidas grandes cantidades de comida. Parecían haberse dispersado apresuradamente por la jungla. Las únicas señales de violencia eran algunas piezas de alfarería rotas. Es cierto que en esa parte del mundo las desapariciones en masa son desalentadoramente más frecuentes que en otras épocas, debido principalmente a la violencia política. Los mercenarios cubanos, armados con material soviético, han contribuido a la liquidación de tribus enteras que no estaban dispuestas a poner su identidad étnica por detrás de los objetivos revolucionarios.
Sin embargo, cuando una población es arrasada por motivos políticos, siempre se producen saqueos e incendios y se entierra a los muertos en fosas comunes. En este caso, no hubo pillaje ni fuego y tampoco se encontró ningún cuerpo. Unas semanas más tarde, los guardas forestales de la zona informaron de una inexplicable disminución de la vida animal. Nadie relacionó el asunto con la desaparición de la gente de esos poblados. Ambos fenómenos fueron considerados asuntos distintos. Pero usted sabe que no era así. Bien, lo sospecho, le corrigió Flite, poniendo mermelada de fresa en una de sus puntas de croissant. La mayoría de esas desapariciones parece producirse en zonas remotas, apuntó Sadler. Eso hace más difíciles las comprobaciones. Sí. También me echaron eso en cara. En realidad es probable que la mayoría de incidentes se produzcan en el mar, pues las aguas cubren la mayor parte de la superficie del planeta. El mar puede ser tan lejano como la luna y gran parte de lo que tiene lugar bajo las olas nos pasa inadvertido. Sin embargo, no debe olvidar esos dos ejércitos que he mencionado antes, el chino y el español. Estos sucesos sucedieron dentro del contexto de la civilización moderna, y si decenas de miles de mayas cayeron víctimas de ese antiguo enemigo cuya existencia he apuntado, estaríamos ante un caso en el que fueron atacadas con espantosa audacia ciudades enteras, centros de civilización. ¿Piensa usted que podría suceder ahora, hoy? Indudablemente. ¿En un lugar como Nueva York o incluso aquí, en Londres? Por supuesto. Podría suceder virtualmente en cualquier lugar que posea el asentamiento geológico que he perfilado en mi libro. Los dos tomaron un sorbo de líquido burbujeante, pensativos. La lluvia tamborileaba en los cristales con más fuerza que antes. Sadler no estaba seguro de creer en las teorías que Flite había propagado en el antiguo enemigo. Sabía que podían sentar las bases para un libro de éxito espectacular escrito en clave popular, pero eso no significaba que tuviera que creer en ellas. No lo deseaba. Aceptar que pudieran ser ciertas era como abrirle las puertas al infierno. Miró a Flite, que estaba enderezando de nuevo su marchito clavel, y murmuró: «Me produce escalofríos pensarlo». «Así debe ser», respondió Flite asintiendo. «Así debe ser». Llegó el camarero con los huevos, el jamón, las salchichas y la tostada. Capítulo 19. En mitad de la noche. El hotel era una fortaleza. Bryce estaba satisfecho con los preparativos que habían realizado. Por fin, tras 2 horas de ardua tarea, tomó asiento ante una mesa de la cafetería y dio unos sorbos a un café descafeinado servido en unas tazas de cerámica blanca en la que había esmaltado el anagrama azul del establecimiento. A la 1:30 de la madrugada, con la colaboración de los 10 agentes que habían llegado de Santa Mira, ya lo tenían casi todo dispuesto. Una de las 2 salas del restaurante había sido convertida en dormitorio. En el suelo se alineaba una veintena de colchones suficientes para acomodar a todos los componentes de uno de los turnos de guardia, incluso cuando llegara el equipo del general Copperfield. En la otra mitad del restaurante, en uno de los rincones, se habían colocado 2 aparadores con bandejas para servirse uno mismo, ante los cuales podrían formarse las colas a la hora de la comida. La cocina estaba limpia y en orden. El espacioso vestíbulo había sido convertido en un enorme centro de operaciones con escritorios, mesas improvisadas, máquinas de escribir, archivadores, tableros de notas y un gran plano de Snowfield. Además, se había realizado una minuciosa inspección de seguridad en el hotel y se habían adoptado las medidas necesarias para prevenir una irrupción del enemigo.
Las dos entradas traseras, una en la cocina y la otra cruzando el vestíbulo, fueron cerradas con candado y aseguradas, además con grandes planchas de madera encajadas bajo los barrotes y clavadas a los marcos de las puertas. Bryce había ordenado aquella precaución extraordinaria para no tener que malgastar hombres vigilando tales en la entrada. La puerta a la escalera de incendios fue sellada de manera similar. Nada podría entrar en los pisos altos del hotel y saltar sobre los agentes por sorpresa. Ahora solo un par de pequeños ascensores conectaban el vestíbulo con los 3 pisos superiores, y frente a las puertas estaban apostados 2 guardias. Otro de ellos vigilaba la entrada principal. Un grupo de 4 hombres había comprobado que todas las habitaciones de los pisos superiores estuvieran vacías. Otro grupito se habían asegurado de que todas las ventanas de la planta baja estuvieran cerradas con pasador. La mayoría de ellas estaban además atrancadas. No obstante, pese a todo, las ventanas seguían siendo los puntos débiles de aquella improvisada fortificación. Bryce pensó que por lo menos si algo trataba de introducirse a través de una de las ventanas, el sonido de los cristales al romperse le serviría de advertencia. Durante las últimas horas, el grupo había prestado atención a muchos otros detalles. El cuerpo mutilado de Stu Wargel había quedado guardado provisionalmente en un cuarto de servicio anexo al vestíbulo. Bryce había establecido una lista de actividades y había estructurado unos turnos de guardia de 12 horas para los 3 días siguientes, por si la crisis se prolongaba hasta entonces. Finalmente había decidido que no quedaba nada más por hacer hasta el amanecer. Ahora, sentado a solas en una de las mesas redondas del comedor, con la taza de café en las manos, intentó encontrar un sentido a los acontecimientos de aquella noche. Sin embargo, su mente no dejaba de darle vueltas a un pensamiento aterrador. La criatura le había absorbido a Warwell el cerebro y toda la sangre del cuerpo, hasta la última gota. Intentó apartar de su cabeza la nauseabunda y deprimente visión del rostro destrozado de la gente. Se puso en pie, fue a por más café y volvió a la mesa. El hotel estaba muy silencioso. En otra mesa, 3 de los agentes de guardia, Miguel Hernández, Sam Potter y Henry Wong, jugaban a las cartas, pero sin apenas hablar. Cuando hacían algún comentario era siempre en susurro. El hotel seguía silencioso. El hotel era una fortaleza. Sí, maldita sea, una fortaleza, pero ¿resultaría segura? Liza escogió un colchón en un rincón del dormitorio, donde poder apoyar la espalda contra una pared lisa. Jenny extendió una de las 2 mantas apiladas al pie del colchón y cubrió con ella a su hermana. ¿Quieres la otra? No, respondió Liza. Con esta bastará. De todas maneras, me parece raro esto de acostarme vestida. Las cosas volverán a la normalidad muy pronto. Intentó confortarla Jenny. Sin embargo, en el mismo instante de pronunciar esas palabras, se dio cuenta de que las decía sin ninguna base. ¿Vas a acostarte ya?, preguntó Liza. Todavía no. Ojalá lo hicieras. Me gustaría que te acostaras aquí, en el colchón de al lado. No estás sola, cariño, aseguró Jenny, acariciando el cabello de su hermana. Algunos agentes, entre ellos Tal Whitman, Gordy Brogan y Frank Autry, se habían tendido en otros colchones. También había en la estancia 3 policías fuertemente armados que montarían guardia el resto de la noche. «No apagarán más las luces, ¿verdad?», preguntó Liza. «No, no podemos arriesgarnos a quedar a oscuras». «Bien, a mí ya me parecen lo bastantes mortecinas. ¿Te quedarás conmigo hasta que me duerma?», le pidió Liza, que ahora parecía mucho menor de sus 14 años. «Claro que sí. ¿Te gustaría charlar?». «Sí,
pero lo haremos en voz baja para no molestar a nadie. Jenny se tendió junto a su hermana con la cabeza apoyada en una mano. ¿De qué quieres hablar?, preguntó. No importa, respondió Liza, de cualquier cosa, excepto de esta noche. Bueno, yo quería preguntarte algo, murmuró Jenny. No es sobre esta noche, pero es acerca de algo que has dicho hace un rato. ¿Recuerdas cuando estábamos sentadas en el banco frente al depósito de detenidos esperando al comisario? ¿Recuerdas que estábamos hablando de mamá y tú decías que ella solía hablar de mí con orgullo? Su hija, la doctora, exclamó Liza, con una mueca burlona. Oh, sí, estaba tan orgullosa de ti. Igual que la vez anterior, la frase conmovió a Jenny. ¿Y mamá nunca me echó la culpa de la apoplejía de papá? ¿Por qué iba a hacerlo?, frunció el ceño Liza. Bueno, porque supongo que yo le causé a papá un buen dolor en el corazón durante una época. Dolor de corazón y muchas preocupaciones. ¿Tú?, exclamó Liza atónita. Y cuando el médico de papá no pudo controlarle la hipertensión y tuvo el ataque. Según mamá, lo único que has hecho mal en tu vida fue cuando decidiste teñir al gato de negro para la noche de Halloween y manchaste de pintura todo el mobiliario del porche. Ya se me había olvidado esa escena, se rió Jenny, sorprendida. Solo debía de tener 8 años entonces. Se sonrieron mutuamente y en ese instante se sintieron más hermanas que nunca. Luego Liza comentó. ¿Por qué pensabas que mamá te culparía de la muerte de papá? Falleció de muerte natural, una apoplejía, ¿no? ¿Cómo podría haber sido culpa tuya? Jenny titubeó, mientras su memoria retrocedía 13 años hasta el principio de aquella obsesión. El hecho de que su madre no le hubiera atribuido nunca la culpa de la muerte de su padre le producía un sentimiento de profunda liberación. Era la primera vez desde que cumpliera 19 años que se sentía libre. ¿Jenny? ¿Sí? ¿Estás llorando? No, estoy bien, respondió la doctora, luchando por contener las lágrimas. Si mamá no me culpó nunca de lo sucedido, supongo que me equivoqué considerándome a mí misma responsable. Ahora me siento feliz, cariño. Me siento muy contenta de lo que has contado. Pero, ¿qué creías que había hecho? Si vamos a ser buenas hermanas, no debemos tener secretos. Cuéntamelo, Jenny. Es una larga historia, hermanita. Algún día te la explicaré, pero no ahora. Ahora quiero que me cuentes cosas de ti. Charlaron de asuntos triviales durante unos minutos y a Liza empezaron a pesarle los párpados cada vez más. Jenny recordó los ojos amables de Bryce Hammond con sus párpados extrañamente caídos. Y recordó también los ojos de Jacob y de Ada Lieberman, mirando fijamente desde sus cabezas cortadas. Y los ojos del agente Wargell, los ojos ausentes, las cuencas vacías, chamuscadas, en aquel cráneo vacío. Intentó apartar de sus pensamientos aquellas imágenes horripilantes, aquella repulsiva mirada de la mortífera criatura. Sin embargo, su mente continuó evocando una y otra vez la escena de espantosa violencia que había vivido un rato antes. Jenny deseó que alguien le hiciera compañía y le hablara hasta conciliar el sueño, igual que ella estaba haciendo con Liza. Iba a ser una noche de tensión. En el cuarto de servicio anexo al vestíbulo y situado junto a la caja de los ascensores, la luz estaba apagada. La estancia no tenía ventanas. Un leve olor a productos de limpieza llenaba el lugar. Abrillantador de muebles, cera para los suelos, limpiasuelos con aroma a pino y a otros suministros estaban almacenados en estantes a lo largo de una de las paredes. En el rincón de la derecha, al fondo del cuarto, había un gran fregadero de metal. Sobre él un grifo mal ajustado dejaba caer una gota tras otra a intervalos de 10 o 12 segundos. Cada gota de agua producía un sordo y hueco ping al golpear el fregadero.
En el centro de la habitación, envuelto en la más absoluta oscuridad, como todo lo demás, descansaba el cuerpo sin rostro de Stu Wargel sobre una mesa, cubierto con un lienzo. Todo estaba en silencio, salvo el monótono ping del agua. Una expectación sofocante impregnaba el aire. Frank Autry se acurrucó bajo la manta con los ojos cerrados y pensó en Ruth, su Ruth, alta, esbelta y de dulces facciones. Ruthie, con su voz tranquila pero firme, con su risa cantarina que tanta gente encontraba contagiosa. Ruth, con la que llevaba casado 26 años. Ruth era la única mujer a la que había amado en su vida. Todavía la amaba. El agente había hablado con ella por teléfono unos instantes justo antes de acostarse. Frank no había podido contarle gran cosa de lo que estaba sucediendo. Le había dicho que se había decretado el estado de sitio en Snowfield, que la noticia debía mantenerse en secreto el mayor tiempo posible y que, a juzgar por cómo pintaban las cosas, no volvería a casa esa noche. Ruthie no le había presionado para que explicara con más detalle. A lo largo de los años de servicio de Frank, Ruth había sido siempre una buena esposa de policía y continuaba siéndolo. Pensar en Ruth era el principal mecanismo de defensa psicológico de Frank. En momentos de tensión, en instantes de dolor, miedo y depresión, solo tenía que pensar en Ruth, que concentrarse en ella y el mundo lleno de conflictos desaparecería. El agente Autry había pasado la mayor parte de su vida dedicado a un trabajo de alto riesgo, a una ocupación que rara vez le permitía olvidar que la muerte era una íntima parte de su vida. Una mujer como Ruth era, para él, una medicina indispensable, una vacuna contra el desánimo. Gordie Brogan tenía miedo de cerrar los ojos de nuevo. Cada vez que los había hecho, le habían atormentado las visiones ensangrentadas que surgían de sus propias tinieblas interiores. Ahora, cubierto en la cama, mantenía sus ojos abiertos, fijos en la espalda de Frank Autry. Redactó mentalmente una carta de dimisión a Bryce Hammond, aunque estaba dispuesto a no mecanografiarla y presentarla hasta que aquel asunto de Snowfield quedara resuelto. No quería abandonar a sus compañeros en mitad de la batalla. Le parecía una actitud incorrecta. En realidad podía resultarles de alguna ayuda, teniendo en cuenta que no parecía haber muchas posibilidades y probabilidades de tener que disparar contra ninguna persona. Sin embargo, cuando la misión hubiese concluido, en cuanto estuvieran de regreso a Santa Mira, Gordie escribiría la carta y la entregaría en mano al comisario. Ahora no le quedaba la menor duda. El trabajo de policía no era para él, ni lo había sido nunca. Todavía era joven y tenía tiempo para cambiar de ocupación. Se había metido a policía en parte por rebeldía contra sus padres, pues era lo último que éstos habían deseado. En su casa habían observado su asombrosa facilidad para tratar a los animales, su habilidad para ganarse la confianza y la amistad de cualquier criatura de cuatro patas en un abrir y cerrar de ojos, y todos habían tenido la esperanza de que se convertiría en veterinario. Gordie siempre se había sentido asfixiado por el absorbente afecto de sus padres y, cuando éstos le empezaron a orientar hacia la carrera de veterinario, el muchacho había reaccionado contra tal posibilidad. Ahora Gordie se daba cuenta de que tenía razón y que únicamente habían deseado lo mejor para él. En realidad, en lo más profundo de su corazón, siempre había sabido que sus padres tenían razón. Su vocación era curar, no mantener el orden. También le había atraído en principio el uniforme y la placa. Por ser policía le había parecido una buena manera de reafirmar su masculinidad. A pesar de su tamaño y su formidable musculatura, a pesar de su acusado interés por las mujeres, siempre habría creído que los demás le consideraban un andrógino.
De muchacho no se había interesado nunca por los deportes, tema que obsesionaba a todos sus coetáneos varones, y los interminables comentarios sobre los coches de carreras le habían aburrido siempre soberanamente. Los asuntos que le interesaban eran muy otros y algunos, a juicio de algunos, parecían demasiado finos. Le gustaba pintar, aunque no tenía un talento excepcional para ello. Tocaba la trompa, le fascinaba la naturaleza y era un ávido observador de aves. Su aborrecimiento de la violencia no era cosa que hubiese adquirido de adulto. Ya de niño evitaba las confrontaciones. Su pacifismo, aunado a sus reticencias a frecuentar la compañía de las chicas, le habían hecho aparecer, al menos ante sí mismo, como una persona de poca hombría. Sin embargo, ahora, por fin Gordie se daba cuenta de que no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ingresaría a la facultad y se haría veterinario. Se sentiría satisfecho, y sus padres también. Su vida volvería a avanzar por el cauce adecuado. Cerró los ojos, suspiró y deseó que le invadiera el sueño. Sin embargo, en la oscuridad surgieron las imágenes espantosas de un montón de cabezas de perro y de gatos cortadas, las imágenes desgarradoras de sus cuerpos desmembrados y torturados. Abrió los ojos con un jadeo. ¿Qué había sido de los animales domésticos de Snowfield? El cuarto de servicio junto al vestíbulo, sin ventanas, sin luces. El monótono ping del agua goteando en el fregadero metálico se había detenido. Pero ahora no había silencio. Algo se movió en la oscuridad y emitió un sonido sordo, húmedo, sigiloso mientras se arrastraba por la sala, negra como el hollín. Jenny todavía no tenía ganas de acostarse. Acudió a la cafetería, se sirvió una taza de café y fue a hacer compañía al comisario sentado en una mesa del fondo. —¿Liza duerme? —preguntó Bryce. —Como un tronco. —¿Qué tal te sientes? Todo esto debe ser muy duro para ti. Todos tus vecinos, amigos... Me resulta difícil sentir el dolor que debiera —respondió ella—. Estoy como aturdida. Si hubiera reaccionado a cada muerte que me afecta, no habría dejado de llorar a lágrima viva desde que llegué. Por eso parece como si mis emociones permanecieran insensibles. Es una respuesta normal, saludable. Así que estamos reaccionando todos para afrontar la situación. Los dos tomaron un sorbo de café y charlaron un poco. Al cabo de un rato, el comisario preguntó a Jenny si estaba casada. No. ¿Y tú? Lo estuve. ¿Divorciado? Mi mujer murió. Oh, sí, por supuesto. Leí la noticia. Lo siento. Fue hace un año, ¿verdad? Un accidente de tráfico, ¿no? Un camión que se dio a la fuga. Jenny estaba mirando a Bryce a los ojos y le pareció que se nublaban y perdían un poco de su color azul. —¿Cómo está tu hijo? —preguntó la doctora. —Continúa en coma. No creo que salga nunca de ese estado. —Lo siento, Bryce. De veras. El comisario cruzó los brazos delante de la taza y miró su interior. Con Timmy en ese estado, realmente será una bendición cuando por fin nos abandone. Durante un tiempo lo sucedido me dejó insensible. No podía sentir nada, no solo en el aspecto emocional, sino también en el físico. Una vez me corté el dedo mientras montaba una naranja y estuve sangrando por toda la maldita cocina e incluso comí algunos gajos ensangrentados antes de darme cuenta de lo que sucedía. Y ni siquiera entonces noté dolor alguno. Últimamente he empezado a experimentar cierta comprensión, cierta aceptación. Bryce alzó la vista y encontró los ojos de Jenny. Sucede una cosa bastante extraña. Desde que he llegado a Snowfield, el velo gris ha desaparecido. ¿El velo gris? Desde hace mucho tiempo todo lo veía sin color, todo estaba bajo una capa gris. Esta noche, en cambio, es todo lo opuesto. Esta noche ha habido tanta agitación,
tanta tensión, tanto miedo, que todo me ha parecido extraordinariamente vívido. Tras escucharle, Jenny habló de su madre, del impacto, sorprendente por su intensidad, que le había causado su muerte pese a los 12 años de alejamiento prácticamente total, que deberían haber amortiguado el efecto del hecho. Una vez más, a Jenny le impresionó la capacidad de Bryce Hammond para hacerla sentir cómoda. Parecía que se conocían desde hacía años.